Buenas tardes, estamos aquí en las instalaciones del Colegio de Abogados Constitucionales para el Estado de Jalisco. Nos encuentran y nos galardonan, ¿sí es galardonan? Sí, es galardonada. Nos honra con su presencia la licenciada Carolina de Anda Frausto, tesorera del Colegio de Abogados, litigante, docente en la Universidad de Níver, y más que nada nos enorgullece, nos robustece. Nos acompaña el psicólogo José Manuel Viveros Beltrán. Él, parte de lo que es su currículum, es maestro, tiene la maestría en psicoterapia y enfoque psicoanalítico, docente de la Universidad Humanista del plantel GDL, docente de la Universidad de Especialidades plantel Tlaquepaque, y también brinda consultoría privada a parejas, adultos y adolescentes. El tema que nos atañe el día de hoy se llama Nadie me entiende, grito de auxilio del adolescente. Bueno, maestro. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, el tema que nos trae ahora es este grito de ayuda adolescente. Vamos a empezar por una premisa básica. Cuando hablamos de las poblaciones más vulnerables, hacemos alusión a niños y ancianos. Cuando lo ponemos en una forma ya funcional o dinámica, nos damos cuenta que el adolescente es la población más vulnerable de todas. Es una de las etapas, que no es nuevo para nadie, más difíciles en la vida de las personas, que no solo las sufren los padres o el adolescente mismo, sino que también las sufren los padres. ¿Vale? El adolescente, pues la palabra adolescencia viene de adolecer, ¿no? Pareciera que a los adolescentes no les duele, si haces porque haces, si no haces porque no haces, sí, siempre va a haber como problemas, ¿no? Entonces, por eso es un grito de ayuda, ¿sí? Porque vivimos en una actualidad donde se ataca fuertemente al adolescente, ¿no? En estos casos como niñis, no sé, vándalos, adictos, un montón de situaciones, pero no vemos más allá cuáles son los factores que están o que a esas conductas. Claro, pues dice grito de auxilio. Claro. ¿Cómo podemos entender, maestro, el grito de auxilio? ¿Cómo identifica el padre el grito de auxilio? Desde esas conductas que se pueden llamar conductas desadaptativas, ¿sí? Ese es un grito de auxilio, ¿sí? Lo decía, porque es la población más vulnerable. El adolescente es demasiado pequeño para ser un niño, para ser un adulto, pero ya es grande para ser un niño. Entonces está en una línea como un limbo. Él no sabe si es adulto, no sabe si es niño, ¿sí? Y en esa línea, pues literalmente no hay donde agarrarse. Este tipo de conductas, lo que buscan los adolescentes es precisamente esa ayuda de los padres. Pero por cultura, ¿sí? Al adolescente y los padres, pues siempre se ha hablado de problemas, que también es alimentado por este mismo grito. Por ejemplo, en materia legal, el adolescente es entre los 12 años y 17 años, 11 meses de edad. Un poquito antes de empezar los 18 años. En psicología, ¿cuál vendría siendo la edad que se considera adolescente? Depende de los autores, pero lo más es de los 12 a los 17, así como tú lo dices, pero desde los 10 podemos ver que ya se habla de una preadolescencia, y que con toda la información que hay en la actualidad, básicamente el adolescente empieza, o la adolescencia empieza básicamente desde los 10 o 11, no todavía cuando el niño ya empieza a experimentar ciertas actitudes, ¿sí? Que bueno, lo mismo, ya lo colocan fuera de ser un niño, pero lo mismo irracional muchas veces, o la inmadurez con la que actúan, pues tampoco los deja ser. Nos hablas de las conductas de una línea relativamente de tiempo, ¿no? En base a lo que menciona el tema, nadie me entiende. Es una palabra que trasciende, va a seguir trascendiendo durante toda la historia, porque dice, empecemos, nadie me entiende. ¿Qué nos puedes o cómo podemos identificar? Porque relativamente, ambos somos padres, no nos alcanzamos a percatar cuando el niño entra o el adolescente ya entra en esta etapa. Nadie me entiende. ¿Qué podemos o qué nos sugieres
al público en general, ver en esas circunstancias qué factores, qué conductas entenderíamos ahí que podríamos decir, es que mi hijo está gritando, nadie me entiende. O porque ya está entrando la preadolescencia, como nos menciona. Ok, todos decimos, pues de los 12 años en adelante. Pero usted menciona que desde antes tiene la preadolescencia. ¿Cómo darnos cuenta que él ya está entrando a esa etapa? Porque sabemos que hay personas que maduran antes que otras. Que a lo mejor mi niño puede tener 10 años y él seguir siendo un niño. Puede que ya esté, ahora sí, o puede que ya esté entrando a la preadolescencia. ¿Cómo me doy cuenta realmente? Una de las principales o los principales factores que se deben tener en cuenta para ese grito de auxilio, ¿sí? Es cuando empieza a cambiar conductas que antes hacía con regularidad. Si de repente se ensimisma mucho, si empieza a encerrarse en su cuarto, empieza a dejar de comer, empieza a mostrarse más agresivo de lo normal, ¿sí? El problema con esto es de que mucha gente lo toma como algo casi natural, otra vez, algo dentro de la adolescencia, no como un problema. Está pasando por la adolescencia. Es que está adolescente, exacto, pasa mucho eso, ¿no? Yo he escuchado mucho esa palabra, es que es la edad, por ejemplo, eso está diciendo, es que está en la edad de la punzada, por ejemplo, ¿no? Es que de la rebeldía. Exacto. Y no le tomamos interés. Y no toman importancia, ¿no? De repente oigo mamás que dicen, por ejemplo, que el niño se la pasa en su cuarto, ¿no? Y entonces dice, está en su cuarto, se la pasa en su cuarto, está amargado, por ejemplo. Es que está amargado y pues ya, así se lo toman. Así es muy natural, dicen, al rato se le pasa. A eso sumémosle ahora en esta nuevos tiempos, ¿sí? Donde ya tanto hombres como mujeres ya tienen que trabajar. Entonces los chicos, si antes estaban a la deriva, hoy quedan más a la deriva, ¿no? Sí, y principalmente los adolescentes. Podemos ver literalmente esta parte de cómo el adolescente se está criando, por ejemplo, con la televisión, ¿sí? Y como los papás trabajan, ahí dentro de los padres se crea muchas veces un sentimiento de culpabilidad, no está. Entonces hay muchos padres que yo he escuchado literalmente que dicen, no, casi no lo veo, y ni modo que nomás lo regañe cuando lo vea. Entonces pasan por alto ciertas conductas, no llaman esa atención, y entonces el adolescente las normaliza en un cierto momento. Lo toma como una actividad normativa. Y entonces es una posición cómoda para los padres, ¿sí? Y para toda la gente, no solo para los padres, incluso los maestros, ¿sí? En las preparatorias, es una situación cómoda decir, es que no entiende, es que no le interesa, es que no, ¿qué pasa? ¿Por qué no le interesa? ¿Por qué no entiende? ¿Sí? Ningún adolescente es tonto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no entiende? ¿O por qué no quiere entender? ¿No? Todo viene precedido de algo. Y de ahí es donde se deriva el grito de exacto. Nada más que se normaliza tanto que no lo ven los padres, hasta que ya el chico ya está totalmente metido en problemas. Vaya, las consecuencias son en un momento no tan alentadoras, porque ya al no entender o no entrar en esa confianza y perder ese vínculo, porque hasta estamos hablando de ausencia. La ausencia, pues ya me mencionas que es el encierro, la falta de apetito, falta de comunicación. Entonces eso ya quiere decir que si en su casa no lo encuentran entonces en la calle. Y es donde estamos hablando que ya entraría a las infracciones que comete el adolescente de materia penal, que desafortunadamente en el habitual del adolescente no las entiende, porque a lo mejor no hubo ese acercamiento por parte del papá o de la mamá, que lo tienen que se mantener con los amigos, que se deriva a pandillerismo, principalmente. Uno de los factores que se... Vandalismo, exacto. Y es muy interesante eso que menciona, licenciado, porque también tiene que ver con la parte biológica. Dentro del adolescente, en la adolescencia todavía se está desarrollando la parte frontal del cerebro, ¿sí? Entonces, por eso una de las principales características de un adolescente es la imprudencia. Los adolescentes son imprudentes por naturaleza. O sea, realmente cuando el adolescente dice, ¿por qué lo haces? Y responde, no sé, realmente es un no sé. Realmente no sabe por qué puede estar actuando de tal o cual manera. Y sin embargo, los papás decimos, siempre hay un por qué. Exacto. Queremos que cuando
veces ni nosotros digo, lo sabemos. lamentablemente nos equivocamos, a ver, no, si hay un porqué de las cosas, a ver, dime, ¿verdad? No, pues no sé, ¿cómo no sabes? Y entonces nos mucha- cachamos, ¿no? empieza, Es que nunca entiendes, es que tú no haces caso, es que tú eres esto. Y los entonces- orillamos a que hagan esas conductas. Como decíamos, el pandillerismo en sí no es algo ilegal. Lo ilegal es que regularmente después del pandillerismo van a cometer algún hecho delictuoso, que entonces ya va a ser ilegal. O dentro del pandillerismo. Que ahí entramos en otro tema, o sea, de lo mismo, que es el sentido de pertenencia. Si hablamos de que el adolescente se encuentra en un limbo entre ser adulto, ser niño, estar en su casa, no estar, sus papás poniéndole atención, no poniéndoles, entonces el sentido de pertenencia es importantísimo para un adolescente. Si no encuentra ese sentido de pertenencia en su casa, va a buscar afuera, ¿sí? Y eso es lo que orienta una pandilla. Esa es la parte más interesante del pandillerismo, del vandalismo. Nosotros lo vemos en la calle, podemos ver, por ejemplo, ahora en esto que se da de las barras de fútbol, por ejemplo, ¿sí? Y podemos pensar, desmadrosos, huevones, drogadictos, o sea, un montón de cosas. Pero es lo interesante, dentro del pandillerismo, ¿sí? Eres alguien, así se hace el que va por los chescos, nada más, o el que tosa papel. A la hora de un problema, tú tienes un ejército que te responde. Entonces, eso es un sentido de pertenencia, ¿no? ¿Sí? Que muchas veces el adolescente no encuentra en su casa, afuera siempre lo va a encontrar. Es lo mismo que cuando llega un adolescente y ves a hablarle a su mamá y le pregunta a lo mejor sobre sexo, por ejemplo, y la mamá se asusta, o peor aún, no se asusta, lo regaña. ¿Saben cuándo va a volver a preguntarle a ese niño? Jamás. ¿Cuál es el problema de esto? Que afuera ahí está el picharcas, el mofles, el fulanito que le va a dar la respuesta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El tipo de respuesta que va a decir. Entonces es un fenómeno más grande precisamente eso del pandillerismo. Fíjate qué palabra tan intensa, con un significado tan enorme, ¿no? Sentido de pertenencia. O sea, hasta dónde se orilla. Y lamentablemente lo habemos papás que a veces desconocemos ese tipo de situaciones que presentan lo que ofrecen las pandillas. ¿Por qué? Porque a la hora de poder entrar ya una pandilla, pues ¿qué es lo que normalmente, aparte del sentido de pertenencia, ofrece? Pues ya empiezan a... compañerismo, alguien que te escucha, Sí. alguien que te entiende hablando de esto, no lo entiendo. Y muchas veces creemos que cuando entran en el pandillerismo es quizá porque son flojos, porque les gusta el desastre, porque les gusta andar, no sé, de revoltosos, cuando realmente no. Es porque se sienten solos y quieren tener, quizás sentirse admirados dentro de su familia, digámoslo así. Eso es importantísimo, eso de la admiración. No sé si ustedes se dieron cuenta hace unos años, creo fue, cuando rayaron los pilares del Teatro de Gollado, Sí. que pusieron una placa con los adolescentes. Es muy interesante porque, por ejemplo, en Facebook, cuando suben la noticia, es como, cultural, nadie iba a dar, pero bueno, cultural y todo. Y es muy interesante eso porque a lo mejor pueden decir todo eso, pero el adolescente llegó a su barrio, mostró esa foto y, no manches, ve qué chingona se ve, mi placa. Sí. O sea, él no se puso a pensar, ay, patrimonio cultural, no. O sea, los pilares se acoplaron a mis letras y ahí. De hecho, saliéndonos un poquito de este tema, hace tiempo también, hace años creo ya, pasó que en Estados Unidos me parece que es donde están los psicópatas asesinos, una persona, bueno, multiasesino, En todos lados. sí, pero o sea, ya como que, o se refleja más, no sé. Se da más. Sí, quizás sea más, él lo que quería era salir en la tele y se quería sentir reconocimiento y siempre por eso dejaba una huella. Entonces quizás es lo que hacen los adolescentes. Claro. Y como te digo, es esta parte del entendimiento meramente, no un igual. ¿Sí? Es muy interesante porque luego vemos a las mamás que regañan a los adolescentes. Que no te estés juntando con ese abuelo mugroso, te estás juntando con esos huevos para nada, que no te van a traer nada bueno a tu vida, solo problemas y puras cosas de esas, ¿no? Pero no les ofreces una alternativa. Entonces es como, si no me junto allá, ¿qué me quedo? ¿Aquí en mi casa? ¿A que me estés gritando? ¿A que me estés peleando? ¿Qué me quedo? ¿No? O sea, eso es bien interesante, lo podemos ver incluso también en la onda de las drogas. Hay un comercialito en la tele, había, ¿no? Vive sin drogas y hasta con musiquita. Sí. No, drogarte es malo, el drogarte te va a matar. Sí, ya lo saben los adolescentes.
De una u otra forma eso es lo que quiere. Dales una opción. No le digas no te drogues. Pues no te drogues. Ok, no me drogo. ¿Y cuál es la opción B? ¿Qué hago? ¿Cuál es la opción B? ¿Qué voy a hacer? Yo sigo, digo, la palabra del sentido de pertenencia. Bueno, para fines jurídicos, yo lo entiendo como, si a mí me preguntas qué es el sentido de pertenencia, yo lo entiendo como un derecho real, ¿verdad? El poder jurídico tutelado que tiene sobre la cosa, ¿no? Fíjate, ¿cómo lo interpretarías en psicología? ¿Cómo se interpretaría el sentido de pertenencia? Pues es la base para una vida literal. Fíjate, si juntamos estas dos cosas, yo creo que el tema resuelto del pandillerismo en un momento dado futuro vaya a quedar no obsoleto, pues porque va a seguir viviendo, ¿verdad? Pero sí quedaría plasmado en una determinada cosa. Si los papás pudiéramos llegar a entender las broncas que ocasionamos al no escuchar, al no ponernos en los zapatos del adolescente, como ahorita lo que acabas de decir, es no, perdón, no sé. O sea, hay papás que realmente pues no entendemos que no sé es una contestación real, ¿verdad? Y creemos que exacto, que lo hace hasta adrede o que es una burla. Es correcto. ¿Estás burlando a mí? Es correcto. Entonces dices, a ver, ¿cómo que no sabes si traes ahí el cuerpo del delito en las manos como decimos nosotros, ¿verdad? Ahí lo traes, ¿cómo es posible que no sepas? Nosotros, nuestro afán de furia, pues no entendemos, y es ahí donde claro, y es que viene esta parte, el papá busca siempre llamar la atención, pero desde su trinchera. Eso jamás va a pasar, ¿no? O sea, yo he escuchado papás que dicen, es que cuando yo tuve tu edad, yo también anduve de loca o de loco, pero yo no hacía eso. Mis tiempos, tan solo ahorita con el COVID nos acaba de dar una cachetada el tiempo a todo el mundo. No, el tiempo cambia de un mes a otro, de una semana a otra, el mundo cambia. Sí, entonces imagínense, lo que pasó hace un año no es lo mismo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces los tiempos cambian. Tú quieres entender a tu adolescente, desde lo que tú viviste como adolescente estás liquidado, no lo puedes hacer, ¿sí? Por eso no hay esa congruencia, ¿entiendes? Por eso, ¿cuál es por ejemplo, ya hablando de una solución, ¿cuál es la solución? Siempre dialogar, negociar. La negociación con el adolescente, esa es la solución del problema de la adolescencia. Pero negociar no es lo mismo que chantajear, y negociar también desde la perspectiva del adolescente, no desde la perspectiva del padre. O sea, bajarse a ese nivel, ¿sí? Bajarse a ese nivel de tú a tú y negociar con él en términos de él mismo, ¿sí? No se necesita mucho porque, bueno, y esto es cultural, es de México, ¿no? Extremistas. Nos gusta bailar en los extremos, si no es blanco, es negro, y nos olvidamos de toda una escala de grises que también nos dan situaciones, ¿no? Entonces, el papá que es muy libre, digamos, que le da mucha libertad, al papá que lo amarra, las dos circunstancias te van a llevar al problema, ¿no? En una ocasión preguntaba una señora, así en una plática me preguntaba, ¿cómo es posible que mi hija haya salido embarazada, una adolescente de 16 años? Si yo la cuidaba, si yo la tenía todo el tiempo conmigo, si yo no la dejaba salir, si yo... pues ahí está la respuesta. ¿Cuándo le hablo de sexo? ¿Alguna vez le hablo de sexo? ¿Alguna vez le hablo de cómo cuidarse? ¿Alguna vez le hablo de cómo le iban a llegar los muchachos? ¿Qué le iban a decir los muchachos? ¿Que nunca lo hizo? Pues ahí está la consecuencia. O sea, ese es el punto, ¿sí? En el que ya se pierde muchas veces esto de la pues, ¿qué será? De la comunicación entre la familia, ¿no? Entre los padres y el adolescente. Y entonces la adolescencia se vuelve un ring de pelea, ¿no? Me ha tocado ver mamás, escuchar mamás, es que me la paso peleando con mi hijo. ¿Cómo que estás peleando con tu hijo? Pues si tú eres la mamá, ¿por qué tienes que pelear con tu hijo? ¿De qué forma? Tú eres la madre, ¿no? ¿Cómo vas a pelear con tu hijo? Desde ahí viene el problema. ¿Sí? Peleas, te desesperas, truenas, explotas, pero no ves más allá, ¿sí? A veces es realmente eso, no se escucha al adolescente. Cuando el adolescente quiere dar sus versiones como esto lo hiciste, esto por él. Y entonces los padres hacen la pregunta ya teniendo y se dan ellos mismos la respuesta. Sí. Y entonces el adolescente así como, así se queda, bueno, pues si ya te creaste la idea, pues
Todo lo que te diga será usado en mi contra, pues ya no digo nada. Y luego dice el papá, ¿por qué no me dices nada? Dice el papá, ¿por qué no me dices nada? Oh, pues, es que si hablo me voy a joder más, ya me tienes toda una idea. ¿No? Es correcto, ya tienen un concepto, pues no sé que ya tienen un concepto de que es vago y va a ser vago y va a seguir siendo vago y empieza a perder ese interés. El mismo papá empieza a perder ese interés con el adolescente y lamentablemente, como tú lo acabas de decir, empieza a buscar otros lugares donde sí lo entiendan, donde sí lo comprendan, y es donde lamentablemente empiezan a desencadenar varias situaciones o varias circunstancias. Yo le llamo varios escenarios, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el niño, pues en su momento dado, el adolescente ya empieza a delinquir con el mismo pandillerismo, entramos en el famosísimo pandillerismo. Entonces la pandilla dice, pues se nos hace fácil robar porque te vas a llevar dinero, pues es que en mi casa no me dan dinero, pues aquí vas a tener dinero, vamos a la salida de la casa, y empiezan O quizás a algún robar, tipo juego. y empiezan como que empiezan con algo facilito, ¿no? Por pertenecer. Agredir, a robar, ¿verdad? Lamentablemente los papás, la mayoría, pues no entienden que son castigados, ¿no? Que no por el hecho de que sean adolescentes no dejan de ser castigados. La ley de menores infractores claramente nos dice que un niño o infractor, como regularmente se conoce, corre a partir de los 12 años, de los 12 hasta los 11 años, hasta los 17 años, 11 meses, que pueden ser castigados. Y está una ley que regula cómo va a ir castigado, cómo se va a ir incorporando la caducidad del delito, cómo se va a ir organizando para que el adolescente sea reincorporado a la sociedad. De hecho, hasta lo mandan no sé si te ha tocado en las consultas que has dado, que es que el tribunal me mandó a que consiguiera un psicólogo porque necesito presentar constancias de que está llevando una terapia. Sí, porque de hecho siempre se va a buscar la alternativa. La ley lo que busca es no recluir al adolescente pues en un centro penitenciario, digamos así. Ellos siempre lo que buscan, la primera alternativa es buscar la rehabilitación. Y en ciertos delitos delictuosos es donde ya aplica entonces sí la medida preventiva de la libertad, en donde claro va a ser el menor tiempo posible, pero siempre va a ser pues tratando de que se desarrolle en alguna profesión, oficio, e inclusive llevándolo a terapias con psicólogos. Claro, y de ahí está esta parte que puede generar generas una ley, otra opción, el trabajar, el hacer, pero también buscas en darle como ese sentido a ese hacer, no nada más es por nada más. Sí, o sea, no es como, por ejemplo, se habla, ¿no?, de terapia ocupacional, por ejemplo, ¿no? O sea, ocupacional, pero que le funcione al niño, algo que le guste. Que le guste, porque también no le puede gustar y decir, ¿sabes qué? Esto yo no quiero. Entonces, si también no buscamos la neutralidad que realmente le gusta, pues no. Tenemos una pregunta de uno de los. Si es un adolescente, bueno, supongo, ¿cómo puedo hacer que mis papás entiendan mi punto de vista si no compartimos mismas ideas? Es muy difícil. Interesante. Porque pues Es lo que estamos hablando, relativamente. uno ya vivió, ya. Y es que dentro del trabajo terapéutico, sí, ahí se toma esa parte. Es lo mismo de A a B que de B a A. Muchos adolescentes intentan que papá se case con su idea. Eso tampoco va a pasar. Por eso es la negociación. ¿Cómo le puedes hacer para tú hablar con tus papás, aunque piensen distinto, negocien? ¿Sí? Todo en esta vida es una negociación. Todo. De ahí se basa la negociación, ¿no? Entonces, negociar esta parte. Yo puedo ceder en esto, yo puedo ceder en esto y podemos llegar a un punto medio. A mí me gusta andar en la calle, a ti no te gusta que ande en la calle. ¿Qué te parece si ando en la calle pero hasta una determinada hora? Por ejemplo, ¿no? Entonces ya hay una negociación. Sí, porque no nomás es comunicación. Muchos, se jactan de decir, es que yo hablo con mi hijo. Pero si no hay exacto. Un acuerdo arbitrario. ¿Lo que hablas? ¿Cómo te fue? Bien. Oye, le preguntas a tu hijo cómo te fue. Sí, ¿qué te dejaron en la escuela? Quizá hablando de niños o de adultos. De eso, más fácil. ¿Qué significa bien? ¿Cómo te fue bien? ¿Qué significa bien? ¿Qué es bien para ti? ¿Qué es bien? ¿No? ¿Cómo sé que te fue bien? ¿No? Pero vuelvo a lo mismo, este ritmo de vida posmoderno en el que estamos, donde todo es muy rápido, la gente va rápido, nunca hay tiempo.
Entonces, para una negociación se ocupa tiempo. Pero ¿cómo puedes hacer eso? Siéntate con tus papás, a ver, ¿a ustedes no les parece esto? Sí, pero es algo que yo disfruto. ¿De qué forma podemos llegar donde yo cedo, claro, pero ustedes también ceden? O sea, relativamente la respuesta a la pregunta sería si Negociar. comunicación, o sea, pero Efectivo. fíjate lo que está en la pregunta, o sea, yo como adolescente, ¿cómo puedo hacer que mi papá me entienda? O sea, ¿tú qué le aconsejarías si lo tuvieras aquí parado? ¿Qué le aconsejarías? Desconozco cuántos años tenga, pero digamos 16 años, ¿te agrada? Que son más donde se ve todo ese tipo de situaciones. 15 años. Si una persona, tanto hombre como mujer, ¿tú qué le aconsejarías en este momento? Punto principal, no quieras que tu papá te entienda. Tu papá no te va a entender. Aprende a cómo decir las cosas. No busques un entendimiento, no va a haber un entendimiento. Por ejemplo, de algo como pensemos en algún problema. Ponerse un tatuaje. Lo de moda Sí. ahorita, ¿verdad? Ajá. Entonces, es que papá me quiero poner un tatuaje. El papá dice, no, porque los tatuados son los rateros en la cárcel, así los matan como vacas. No, y si no vas a tener trabajo, no te van a aceptar en O eso. cómo te La vas a ideología. el cuerpo. Exacto, entonces, ¿cómo carajos puedes hacer que tu papá te entienda? Jamás va a pasar. Él creció con esa idea. ¿Sí? Entonces tienes que buscar, y ahí sí, Tiene que como ser adolescente, buscar la forma de llegar hacia el papá. Porque tampoco vas a llegar imponiéndote tú, porque también te va a dar una cachetada. Sí, más que nada, pues él es el que conoce al papá y lo más sugerible es, si tú ya conoces a tu papá cómo es buscar cómo llegar, ¿verdad? Así que dice, no es llegar, sino saber llegar. Desde los escenarios, desde el escenario, el contexto, las palabras, el volumen, el tono, todo eso. Acercarse. No es lo mismo llegar y decir, me quiero hacer un tatuaje. Exacto. Oye, papá, fíjese que pues así hoy en día no es mal visto. Mira, Yo tengo una muchas investigación, ganas. ¿no? ¿Qué me puedes, pues, como hacerlo partícipe, qué me puedes Exacto. aconsejar tú? Eso. Oye, alguien que tú me recomiendes, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Digo, yo creo que es por ahí por donde va, ¿no? Y a veces como papás es mejor ceder, aunque no estemos muy de acuerdo, pero que lo hagan, pues ahora sí, bueno, hablando como del tatuaje, checando bien que sea un lugar seguro. A lo mejor la mamá sí lo entiende y le dice a la mamá y lo agarra de cómplice y va a la mamá y se le empieza a dar. Exacto, es que tiene que haber una estrategia. Siempre Es como una estrategia, pues se hizo una buena estrategia para poder llegar, esa sería la respuesta. Por eso yo les digo mucho a los adolescentes, para eso sirve la escuela. ¿Sí? La escuela no nada más sirve para aprender matemáticas, física, química y a redactar o a hacer resúmenes de chapulín. No, la escuela sirve para pensar, la escuela te enseña a pensar. Claro. ¿Sí? Y el pensar te ayuda a ser inteligente para saberte comportar en los diferentes escenarios que te van. Tenemos otra pregunta de la audición. Nos pregunta, ¿cómo se controla la sexualidad de un adolescente? Yo creo que la pregunta es de papá, Sí, ¿verdad? pero pues no. No, mejor explíquele. Señora, explíquele. No hay forma de controlar la sexualidad de un adolescente. O no sé a qué se refiere a controlar. A lo mejor puedes tener relaciones de las 10 a las 2 de la tarde. O sea, vemos en un panorama, A lo mejor quiere preguntarle que, como de que, pues sí, que no tenga relaciones hasta cierta edad, pero pues yo creo que cada quien va a tomar sus decisiones. Y bueno, yo también soy hija, alguna vez fui hija de familia, entonces yo creo que lo mejor es darles la confianza y él va a tomar su decisión y con confianza posiblemente va a tomar lo mejor. Más que la confianza, la información. Sí. La información. O sea, es otra de las cosas que los papás muchas veces no entienden, ¿no? O sea, lo va a terminar haciendo. Es mejor darle las bases para que lo haga seguro. Exacto. Entonces, a ver, ¿sabes qué? Ven, siéntate, vamos a platicar, ok. Ya tienes novio, ya tienes novia, siéntate, vamos a platicar. Vamos a implicar todo ver. esto, o sea, hacerle ver, no nada más decirle, satanizar eso, que es lo que muchos hacen, ¿no? A ver, hija, ¿te gusta? Pues que sí, mira, puedes hacerle. Ahora sí que hasta como una clase de sexo, porque si no se lo das, pues como atinadamente lo acabas de mencionar hace un par de minutos, ¿no? Pues va a buscar el sentido de pertenencia en el otro lado y va a ir a comunicarse a otro lado y el otro lado va a decir a lo mejor las cosas que no quieres que le pasen, que al final del día no vas con condón, se siente más rico sin condón y va a entrar en ese tema. Entonces aquí la respuesta más esencial sería comunicación. Llénele de información.
La información que usted misma busque, que usted misma verifique, que usted mismo revise y dé esa información. ¿Sí? Porque pasa esto que usted dice, ya ni siquiera con el hermano, a veces con los amigos. Es que mi mamá no me deja estar o tener novio. Ay, no manches, qué anticuada tu jefa. ¿No? Se meten en Qué esos. anticuada tu jefa. Mamá, no le hagas caso, que se va a enterar. O ya no se aquí en la usa, escuela. ya Es no más, se usa yo te ser hago- virgen, digamos así. Yo te hago el favor, dile que vienes a mi casa Exacto. y te vas con tu novio y. Qué bueno para- Ahí el padre tiene que hacerse esa pregunta. Si de alguna forma, y a lo mejor si por ahí va el controlar. Sí, porque la sexualidad pues ya se define desde que está cuando se considera como un feto, ¿no? Ya en un momento dado se le empieza a definir la sexualidad al niño cuando están dentro de gestación, vaya, Sí. ¿verdad? Ya se empieza, y ahí se empieza ya a definir como si hablamos de detener la sexualidad, si nos hablamos en un tema estricto, pues la sexualidad nunca se va a detener, No. porque el niño va a ser niño o va a ser mujer. Hasta Y menos funcionalmente, o sea, las hormonas a esta edad. Sí, más que nada queremos suponer que era, como comenta la licenciada, como las relaciones sexuales, cómo puede en un momento dado controlar ese tipo de situación. No hay que más que la respuesta comunicación, porque si no comunica, pues ya entramos en un tema muy fácil. A lo mejor la muchacha ahora que está con el novio y no quiere, y ella sin conocer, el novio pues entra en una palabra que nosotros llamamos violación, abuso sexual. O sea, todo ese tipo de situaciones que el adolescente en un momento dado entra en un estado y no entiende que es un delito, sino Claro. él entiende que es una Hasta etapa como bonita. mamá. Sí, es, Pero si es mi entonces, novio, pues bueno, estuve con mi novio. también dentro de la Vale. comunicación decirle, ¿sabes La qué? información. Es, si en dado caso llegara a pasar, pues toma en cuenta y amenaza lo que puede entrar en un delito, que puede ser violación, más los golpes que te puedan ocasionar, que entraríamos en un delito de lesiones y otras cosas que pudieran afrontar. Tenemos otra pregunta. Sí, ¿qué tan recomendable es llevar a mi hijo al psicólogo si no tengo problemas con él? Pregunta un padre, madre de familia. Pues, bueno, no, dependiendo de la definición del problema, porque si me pregunta qué tan problemático es, o más bien qué pasa o qué tan recomendable es, si no tengo problemas, ya el hecho de preguntarlos, porque a lo mejor no andar a lo bien. O sea, ir con el psicólogo siempre va a ser una opción viable para todos. Si el psicólogo no va a resolver los problemas, si es una guía, si una serie de estrategias eficaces que te pueden llevar a determinadas circunstancias que tú pidas. Entonces, puede llevarlo, si no hay un problema, a lo mejor, pues no, digamos, entrando en la necesidad, dijéramos, literalmente no es necesario, pero pudiera ver qué tal está vivenciando, porque ahí vemos la parte del papá. Si no tengo problema, pero a lo mejor le preguntamos al adolescente y el adolescente puede decir, es que sé muchos problemas. ¿Por qué no tienes problemas? Porque no digo nada, porque si hablo, mi papá me regaña, mi papá me esto. A lo mejor lo Entonces, tiene muy dominado. entonces, ¿qué tanto no tener problemas? No se puede haber, una relación no puede darse sin problemas. Y de ahí eso me dicen, ahora ya son dibujo de tu familia y ya ponen aquí los dibujos. Hay algunos test proyectivos que te dan para identificar eso. No para generar problemas, para identificar posibles problemas. Los test proyectivos son siempre posibles, no son deterministas, no son ley, es una probabilidad. Sí, porque puede ser que no, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor la madre lo esté induciendo a que vea como un monstruo al papá, entonces puede dar, ¿no? Sí. Pueden ser muchas circunstancias. O viceversa. Y que tiene que ver todo, si te fijas, en lo mismo, la comunicación. Otra La pregunta. alineación parental. Sí, ese es. Ese es un término muy nuevo que está muy curioso. ¿Sí? ¿Por qué? Pues es que es no. ¿Cómo se puede decir? No es por muchos, por ejemplo, dentro de la psicología, por muchos no es como tan reconocido. Eso de la alineación parental. Si es cierto en la parte funcional, si es real, no el poner al padre de un lado o de otro. Eso siempre va a ser problemático. Pues más que nada porque más se ve mucho en el tema de divorcio. Es un término muy convivencia. para materia legal es un término muy funcional. Sí, Esa parte es muy funcional. De que pues alguno del tutor o la persona que hace la custodia es la que está haciendo que el menor vea pues como monstruo o creando
generando cierto resentimiento hacia el otro padre. Fíjate lo curioso, y no nos damos cuenta que estamos orillando al niño o al adolescente, en este caso, a irse a otro lado. Intencionalmente, ¿sabes qué? Papá es un monstruo, mamá es un monstruo, fíjate que no te da de comer, fíjate que no te da de comer, que cuando en realidad las cosas, pues el niño por obedecer, como dices tú, es que llegan y imponen. O sea, no entienden en la adolescencia, pues que al final del día, de hecho está dentro de los principios rectores de la ley de menores infractores. Uno de los principios rectores dice el seno familiar. Cuando van a una rehabilitación, toman esa cuenta. Será la familia quien apoyará y estudiará todo este tema de la rehabilitación del infractor, ¿verdad? Y no entienden que lo están orillando a que en un momento, en un futuro, pues mis papás están de chongo y acá me están dando ayuda, acá. No, y que esto de la alienación parental se puede casi eliminar con que uno de los padres sea el afectado en este caso. Es que tu papá es un monstruo porque eso, oye, pero papá está siempre que se enferma, papá está con el cheque cada semana, papá me está hablando todo el tiempo. Entonces las palabras, dice por ahí, no, las palabras enamoran, los hechos arrastran. Entonces, pero cuando son menores a veces no tienen esa capacidad de razonar así y ven a la mamá o al papá en este caso, o inclusive quizás hasta la abuelita, si ella tiene la patria potestad, la que lo ven como víctima, entonces crea ese rencor, ese resentimiento hacia la otra parte. Y ahí es donde, por eso te digo, se hiende uno, incluso aunque el niño no lo vaya a entender, hay un momento en donde lo va a entender, ¿sí? Pero evitas esto. Si un papá le dice uno y el otro papá se defiende de la misma forma, pues el niño queda atrapado entre la espada y la pared. Pero si un papá se quita, puede tener la espada de un lado y se espada. Sí. Sí. Y se va a volver hacia la otra exacto, parte. es esa parte. Y fíjense que yo sigo una frase que he aprendido con el tiempo que dice: hay veces que pierdes, pero en realidad ganas. Siempre, toda la vida. ¿Verdad? Y hay veces cuando ganas, pues realmente no ganaste, perdiste. ¿Qué te costó ganar? ¿Verdad? O sea, ves vos, pues ganaste, sí la ganaste al papá, pero ve, tú ganaste la patria, pero pues el hijo sigue siendo, pues ahora sí que es un central. Y al ceder un padre le quitas esa presión al niño, ¿sí? Y el niño, aunque no lo entienda realmente, digamos cognitivamente, en la manera funcional lo puede entender. Oye, es que tu papá es un desgraciado, porque así cuando va con el papá que es un desgraciado, no, hijo, tranquilo, no pasa nada. Tu mamá, a lo mejor en alguna circunstancia, tu mamá y yo no chocamos bien, no congeniamos y posiblemente ella está enojada. No te preocupes, no. Tú sabes que tú puedes confiar en mí, tú sabes que puedes confiar en mí. Y es congenial. Y empiezan a decir como que, ay, espérate. Y por eso como padres en la actualidad tienen que estar bien preparados para cualquier tema. Yo creo que entrando a la pregunta que dice, como respuesta sería más bien, si no tienen algún problema, porque si es recomendable, pues, no sé, salvo tu mejor opinión, pues sí sería recomendable pues de vez en cuando, con la finalidad de sentirnos preparados, ¿no? Porque pues, nadie nace sabiendo y quizá no todavía el niño, pero quizá no nada más el niño, también los padres, porque pues creo que es más difícil para la parte del padre o de la madre entender al menor, que quizá ellos, si no tienen problema, como dice la mamá o el papá, pues entonces más bien ella quizá. Tenemos otra pregunta de la audición. ¿Qué actividades recomendaría usted para integrar a la familia en casa, para incrementar la convivencia? Bueno, cosas muy básicas, el comer todos a la misma hora, sentarse a la mesa todos a comer, no hacer esto que se hace en muchos lados, como dejar el celular en una canastita o así, que vamos a comer, ¿no? Y aquí es un momento, porque es donde a lo mejor todos pueden compartir, o si no es en la comida, a lo mejor en la cena, que porque fulanito anda ya, ok, vamos a hacer un día, por ejemplo, un día a la semana vamos a cenar, andes lo que andes haciendo fulanito, ese día cenamos como familia, ¿no? Y a lo mejor ese mismo día u otro día podemos sacar un juego de mesa, jugar lotería, baraja, porque luego de repente algo que te lleve como a una interacción, ¿no? Porque luego de repente dice la gente, es que yo sí le dedico a mi hijo tiempo, ¿qué hace? No, pues nos ponemos a ver Netflix, ¿no? Eso no es tiempo, un niño no puede hacer solo, no, que hay cosas que implican las actividades
entre ellos. Un viaje, por ejemplo, un viaje familiar al mes, por ejemplo, y no necesariamente una playa o a un parque. Nos vamos a ir a comer a un parque, vamos a comprar unos pollos rostizados, nos vamos a Montenegro, sí, ahí vamos a comer, nos llevamos un balón, vamos a jugar fútbol, o vamos a jugar lotería, vamos a hacer cosas simples, no se ocupa mucho. Ese es lo que muchos papás no entienden. El tiempo no se habla en cantidad, el tiempo se habla en calidad. Si a ti te sobran 10 minutos al día por todo lo que tienes que hacer, y tú le regales esos 10 minutos a tu hijo, tu hijo te va a agradecer esos 10 minutos, pero que sean para él realmente, ¿no? Es la calidad, no la cantidad. Entonces, es el tiempo, las reuniones entre familia, el motivo que sea. Entonces sería en esa situación. Otra pregunta es, uno de los problemas también es que el padre no ha madurado sí, uno de los problemas también, supongo, que es que el padre no ha madurado cómo educar hijo. ¿No ha madurado cómo educar hijo? Ajá. Si el padre no ha madurado, ¿cómo educar hijo? Si el padre no ha madurado, ¿cómo educar? Uno de los padres también es que... Sí, bueno, que se quede... Ahí entraríamos en un tema muy relativo, ¿no? A ver la madurez. O sea, no sé si hagan alusión a, por ejemplo, ahora que este fenómeno que se da de madres muy jóvenes, ¿no? Que luego podemos pensar, una madre de, por ejemplo, a los 15 años sale embarazada, ¿no? A los 6, que es un problema, a los 5 o 6, que los niños empiezan con verdaderos problemas por la socialización, la chamaquita tiene 21 años, ¿sí? En ese sentido, a lo mejor ¿cómo se puede decir? Son las formas, es aprender. O sea, si un padre no ha madurado, ¿cómo va a educar a un hijo? Pues entonces aprende con el hijo, ¿sí? La educación va en los dos, de la mano, ¿no? A ver, vamos a aprender a ser padre. No me considero maduro para ser padre, porque he escuchado mucho esto, ¿no? Es que no estoy listo. ¿Quién está listo? ¿No? Vamos a aprender, Bueno, entonces esa respuesta pudiera ser eso, ¿no? ¿Cómo aprender si no me siento suficientemente maduro, pues entonces me preparo, ¿sí? Ahorita en internet tenemos un mundo de información, ¿no? Y podemos, para no perdernos en información basura que hay y todo eso, nos vamos a las instituciones, ¿no? DIF, por ejemplo, tiene un montón de información sobre familia. Si ustedes se meten a la página del DIF, hay un montón de información sobre familia. Hay colegios de psicólogos que dan información sobre familia, ¿sí? Otras universidades. A buscar una universidad, a lo mejor en el buscador de Google, en vez de ponerle la pregunta tal cual, al último agregarle, por ejemplo, un PDF, o agregarle Redali, por ejemplo, ¿sí? Que les mandan a entrevistas o a documentos científicos, y empezar a leer y empezar a empapar de eso. Más que nada sería la preparación continua con el hijo ahí. A la par. ¿Cómo va? Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Qué debe de hacer el padre para ayudar a sus hijos? ¿Qué debe hacer el padre para ayudar a sus hijos? Escucharlo. Si podemos poner una palabra, es eso, escuchar. Pero escuchar realmente, sin saber qué es lo que me está diciendo mi hijo y el porqué de lo que me está diciendo. Los hijos hablan, ¿verdad? Los hijos se entienden. Esto lo podemos ver desde niños. Sí, muchos papás que tratan de, no sé, como de ocultarle cosas a sus hijos. Los hijos aprenden, los hijos saben, los hijos no son tontos. Yo a veces les digo a los papás, son niños, no tontos. Claro. Sí, o sea, es que yo nunca peleo en frente de mis hijos, ¿no? Y luego platicas con ellos, es que mis papás todo el tiempo pelean. Pues escuchan. Pues ¿cómo le hizo? Exacto, o sea, los niños saben todo, entonces ¿cómo lo podemos ayudar? Comunicación. Más de cómo escuchar y entender, ¿no? Para poder comunicar. Sí, papá, me está pasando esto. A ver, antes de mi juicio como padre, a ver, ¿por qué? Cuéntame el contexto, ¿no? ¿Bajo qué circunstancia pasó? ¿En qué contexto lo escuchaste? ¿No? ¿Qué otros problemas podría ocasionarse en la adolescencia, aparte del pandillerismo? Bueno, pues ahorita pues, hay un montón de problemas, ¿no? Otro de los más famosos son las adicciones, la adicción a las drogas, que ahorita ya hay unas nuevas, relativamente nuevas adicciones sin sustancias, ¿no? Como a los videojuegos, ¿vale? Que eso es relativamente nuevo con los adolescentes. Hace rato que platicábamos, nos contabas del cutting, ¿no? Algo así. El cutting es un fenómeno que se da mucho entre adolescentes, tiene que ver con el portarse, ¿no? La justificación de esto básicamente es
transformar o no transformar, pero pensar o piensan los jóvenes que se puede trabajar más fácil con el dolor físico que con el dolor emocional. ¿Sí? Cuando lo siento en mi cabeza, me siento triste, cuando me siento mal, no sé qué hacer. Entonces, al cortarme, mi cerebro automáticamente manda todas las cosas acá. Entonces, el dolor empieza a hacer. Y me puedo apretar, me puedo limpiar, me puedo dar curita, me puedo sanar, sobarlo, y eso me va a generar, ¿sí?, algo como de. Entonces, es una de las formas. Porque al sentir el dolor físico, quizá olvidan un poquito el dolor emocional. Exacto. Que al final es un círculo vicioso que no van a romper, porque pues no salir adelante en esa parte, por ejemplo, es peligroso, ¿no? Porque eso es una antesala de un suicidio, básicamente. Famosísima ballena azul, se me viene ahorita la. Exacto, todos esos retos, ¿no? Retos. Y esas circunstancias donde los chavos, eso es muy interesante, los chavos quieren destruirse, los chavos buscan destruirse. ¿Sí? Los chavos buscan destruirse. ¿Por qué? Porque no soportan a los que les crean todo esto. Sí, llega un momento en que el seno familiar lo atosiga tanto, no encontró el sentido de pertenencia y pues dice, nadie me quiere, los entran al suicidio, ¿verdad? Pues te agradecemos muchísimo, realmente nos honras con tu visita, ¿verdad, Emanuel? Me gustaría que le comentaras a la audición algún teléfono donde te pueden contactar, alguna página de internet, redes sociales, para si por un momento dado desean una consulta contigo, marcarte para alguna duda que se haya generado, te da tiempo, ya se nos está contando. ¿Dónde te pueden localizar, Emanuel? Pues en el celular, no se lo voy a poner por ahí, 33 13 27 48 84, a sus órdenes, o en Facebook en la página EPI, espacio psicoterapéutico integral. Así lo vamos está en EPI, lo vamos a y ahí somos un grupo de psicólogos que trabajamos en diferentes. Mira qué bonito, pues te agradecemos en verdad, enhorabuena. Les agradecemos a la audición que nos haya acompañado. Gracias, licenciada. No, al contrario. ¿Verdad? Y aquí estamos. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Hasta pronto. Gracias por la invitación. Estamos al contrario.